En esa noche recordamos, como nos habló bien el pastor Claudio Jr., es una noche antes de lo que había de sufrir nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta es la noche antes del evento. Y no sé si le ha pasado, mi hermano precioso, que pareciera ser que la noche antes del evento es como si fuera más, como que más tensión antes que el propio día del evento. Es como que la noche anterior te pones más nervioso, como que la noche anterior tú piensas más las cosas. Yo les pongo el ejemplo, ¿cuántos no sufrimos en el colegio por un examen de física? ¿Cuántos amaban las matemáticas en el colegio? Del diablo, dice el hermano Carlitos. ¿Ya? Y recordemos cuando teníamos un examen, la noche anterior, ¿cómo estábamos? Sufre y sufre por ese examen que íbamos a dar. Algunos teníamos el reto de que, al menos en la universidad, de los 6 meses valga la redundancia, del semestre te pasaste sin hacer nada, te pasaste con tus amigos en la chacota, riendo, y una noche del examen tú pretendes en una sola noche aprenderte todo lo del ciclo en una sola noche para rendir el examen. A mí me pasó, para la gloria del Señor. Una noche antes es como uno que está tenso, como que está nervioso. También recuerdo cuando aquí está mi bella esposa, allá está sentada, es la mujer más hermosa que he visto mis ojos. Y yo no puedo mentir porque soy hijo de Dios, así que es verdad. Recuerdo cuando ya decidí proponerle matrimonio, algunos vieron ese evento, fue un día domingo, frente a toda la iglesia. La noche anterior, ¿cómo estaba yo? Durmiendo como un angelito. El domingo ya llegó el momento de proponerle matrimonio, y más bien los que estaban llorando eran familiares de ella, que no voy a decir sus nombres, para que no queden mal. También la que es mi suegrita, la mejor suegra del mundo, porque no tengo más suegras, tengo que decir que es la mejor suegra del mundo, también entró con los ojos lagrimosos. Y si me veían a mí, yo estaba de lo más fresco, de lo más tranquilo. Solo me acuerdo que la pastora Emaneita me dijo, Brian va a contar un testimonio, si no mal recuerdo. Yo me levanté con toda la tranquilidad del mundo y a lo que vine, ¿no? Pero ¿por qué estaba tan tranquilo, mi hermano precioso? Yo ya sabía la respuesta que me iba a dar mi esposa hermosa. Yo ya sabía. O sea, era imposible que me diga que no, mi hermano precioso. Imagínense a mi esposa dejar la oportunidad de pasar a este hombre tan bello como soy yo, como el segundo hombre más guapo de Loja. Y digo segundo porque el primero es el pastor, que ya nos ha dicho muchas veces. Y el tercero es mi hermano, porque ya es mi hermano, ¿no? Entonces yo estaba seguro que me iba a decir que sí, así que no tenía ningún tipo de nervios. Recuerdo también el día de nuestro matrimonio eclesiástico. Yo el día del matrimonio me levanté, me fui a trabajar con toda la tranquilidad del mundo. Mientras que yo veía a mi suegrita, a mi madre, a mi esposa, que estaban muertos de los nervios, diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser esto? Todo va a salir bien, si las flores van a estar bien, si la luz va a estar bien, si la música va a estar bien, y preocupados. A los hombres, francamente, el día del matrimonio, no nos preocupamos. Es más la mujercita la que se preocupa más. Entonces, aquí viene algo interesante. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Nos encontramos ahora con Jesús en una situación de que estaba la noche anterior del gran evento. Mateo capítulo 26, versículo 36. Vamos a leerlo hasta el versículo 39. Vamos a leer a la cuenta de 3. ¿Sí? ¿Tenemos en la pantalla? Ya. Contemos a la cuenta de 3, leemos.
1, 2, 3. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Siguiente versículo. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Siguiente versículo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo la noche anterior del gran evento. ¿Cómo se encontraba el Señor Jesucristo? Versículo 38. Mi alma está muy hasta la... Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba nuestro Señor Jesucristo? Triste. ¿Cómo más? Hasta la muerte. Estaba angustiado. Y no de cualquier angustia, sino hasta la muerte. Yo les pregunto, mis hermanos preciosos, ¿Jesús sabía que iba a resucitar? ¿Jesús sabía que iba a vencer? Entonces, ¿por qué estaba angustiado? Si ya sabía lo que iba a pasar. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba angustiado, no porque no sabía lo que iba a pasar. Yo he visto mucho en redes sociales que muchas veces se encuentra de todo. Y uno de los mensajes que decían es que Jesús tenía miedo de morir o Jesús no quería morir. Mi hermano precioso, Jesús ya sabía que iba a vencer. Entonces la angustia que tiene aquí hasta la muerte no es una angustia de porque no sabía qué iba a pasar. Él lo sabía bien. Él enseñó a sus discípulos: al tercer día voy a resucitar. Entonces la angustia que siente aquí no es porque no sepa lo que viene en el futuro. Nosotros humanamente, por ejemplo, cuando vamos al doctor y tenemos que hacernos unas pruebas, muchas veces nos sentimos angustiados. ¿Pero por qué? Porque tengo miedo, no sé si esos exámenes van a salir que estoy bien del colesterol, estoy bien de salud. Es una incertidumbre, por eso me angustio. Mas sin embargo, aquí el Señor Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Jesús estaba angustiado, entristecido hasta la muerte? La angustia que le venía al Señor Jesucristo, mi hermano precioso, es porque sabía lo que venía el otro día. Sabía que iba a vencer, sí, pero también sabía que el proceso para llegar a esa victoria, ese proceso era el difícil. Sabía que Jesús, Él iba a resucitar al tercer día e iba a vencer, pero también sabía que en el proceso para llegar a esa victoria tenía que sufrir latigazos, ser humillado, ser abofeteado, blasfemado, y tenía que pasarlo. Y si nos ponemos en el plano del Señor Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. ¿Cuándo en la historia del Dios Todopoderoso había sangrado antes de que se ha convertido en hombre? Antes de que Jesús naciera, en el pasado, cuando era Dios, estaba en los cielos. ¿Cuándo en la historia de Dios, en Dios había sangrado? Nunca. Antes de que Jesús se convierta en hombre, ¿cuándo Dios había sido atormentado? Nunca. ¿Cuándo Dios había pasado hambre? Nunca. Aquí es la primera vez que Jesús, el Hijo del Hombre, experimenta la angustia, el dolor que va a sufrir.
Y si no sé si se recuerda, mi hermano precioso, cuando uno es pequeño, la primera vez que uno se quema, por ejemplo la mano, o la primera vez que uno se cae, la primera vez que uno se chanca el dedo, la primera vez es como que doliera más. Yo recuerdo que cuando era pequeño vivíamos en el centro y no me acuerdo por qué, siempre tuve eso no sé por qué, pero yo siempre pasaba en el hospital porque a mí siempre se me ocurrían hacer cosas. Una vez mi madre había dejado una plancha encendida, estaba planchando y fue a atender algo, no me acuerdo qué, pero yo me quedé viendo la plancha y me pregunté, ¿qué pasará si yo pongo la mano en la plancha? Y adivinen qué hice. Puse la mano en la plancha. Y adivinen qué pasó. Me quemé. Y adivinen si me dolió. Chillé como no tienen idea. Otras veces me he quemado cuando yo soy grande, ya siendo adulto me he quemado. Pero recuerdo esa vez, porque fue una de las veces que mayor me he quemado. Es como que la primera vez de ese grado, de esa magnitud. Porque es la primera vez. Aquí Jesús también estaba su primera vez angustiado como hombre, como hijo de hombre, entristecido hasta la muerte. Y me dirán, hermano Braitan, qué exagerado que es usted, siempre dice, siempre exagera las cosas. Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos capítulo 14, versículo 36. ¿Lo tenemos en pantalla? Marcos 14, versículo 36. Dice el versículo, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí Jesús se refiere al Dios Padre como Abba. Y la palabra Abba se puede traducir como papito, como papi. Ese término de Abba en la cultura judía, el único que podía utilizar ese término Abba era quien era el hijo legítimo, biológico del Señor de la casa, del padre de familia. Solo quien es el hijo legítimo podía utilizar ese término de decirle papi, papito. Y aquí Jesús se está refiriendo al Dios Padre como Abba. ¿Y a qué quiero llegar, mi hermano precioso? Cuando yo me quemé la mano, ¿a quién cree que yo fui corriendo? ¿A quién busqué? A mi madre, a mis padres. Aquí Jesús, ¿a quién cree que está recurriendo por auxilio? A su papito. Jesús decía, Señor, Padre, yo mañana tengo que sufrir, tengo que ser atormentado, tengo que ser humillado, así que corro hacia tus brazos, papito, para que me defiendas, porque necesito de tu defensa, de tu protección. Y le dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Estaba diciendo el Señor Jesucristo, papito, si hay alguna manera, cuando dice aparta de mí esta copa, quiere decir Jesús, si hay alguna manera en que yo pueda salvar a tu pueblo, pero sin sufrir el proceso de la humillación, permítelo que así sea. Pero dijo Jesús, pero no sea como yo, sino como tú deseas. Así que Jesús estaba tan angustiado hasta la muerte, corrió a los brazos de su Padre por ayuda. Y ya sabemos cuál fue la respuesta de su Padre. Le dijo que no, que la única manera de llevar la salvación a su pueblo es que pase por ese proceso. Un signo más de angustia en el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículos 42
al 44. Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Nuevamente nos dice los evangelios, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siguiente versículo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Siguiente versículo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de que caían hasta la tierra. Mientras más se sentía agonizado Jesús, oraba intensamente. Para que una persona médicamente pueda sudar gotas de sangre, es porque debe estar bajo un estrés tremendo, un estrés totalmente increíble, para que los vasos capilares del rostro se rompan y empiecen a sudar literalmente sangre. Esto demuestra una vez más que Jesús lo que estaba sintiendo en ese momento era angustia, tristeza. No cualquier tristeza, una hasta la muerte. Y mi hermano precioso, en el versículo anterior también hay algo que quiero topar un momentito. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién creó a los ángeles? Dios. ¿Quién depende de quién? ¿El ángel depende de Dios o Dios depende del ángel? El ángel depende de Dios porque Dios es su creador. Mas sin embargo, en este momento es un momento de humildad y de humillación a Jesús, porque tuvo que permitir ser consolado por una criatura, por algo que Él creó, algo inferior a Él. Se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y tuvo que aceptarlo con humildad. Él, siendo el Dios poderoso, una de sus criaturas, una de su creación, tuvo que consolarlo a Él, cuando debería ser al revés. Así que desde este momento, mi hermano precioso, Jesús había iniciado su angustia, su dolor y su sufrimiento. Y nuevamente, no, yo sé que alguien me está diciendo: ay, hermano Braita, tanto que exagera las cosas. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Nos dice la palabra de Dios: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando de Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siguiente versículo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos se está dirigiendo a una iglesia que había sido perseguida, que sufría persecución. Entonces aquí, bajo ese contexto, dice Hebreos: miren, muchachos, yo sé que la están pasando mal, pero Jesús también la pasó mal para nuestro bienestar. Y en este versículo dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, no han sufrido hasta derramar su sangre. Este pasaje, mi hermano precioso, en Hebreos, yo se los voy a traducir hablando coloquialmente. Es una parte fuerte de la carta de Hebreos. Lo que aquí en resumida cuentas dice Hebreos, le está diciendo a sus hijos, a su iglesia: ¿cómo te atreves a comparar el sufrimiento que tú padeces con el sufrimiento que padeció el Señor Jesucristo? Arraray. ¿Cómo te atreves tú a decir que padeces cuando ni siquiera has sido humillado como lo fue Cristo? ¿Cómo te atreves a decir que tú pasas por problemas, que tú te sientes angustiado, que te sientes triste, cuando ni siquiera has experimentado
lo que Jesús experimentó. Es una parte fuerte del autor de Hebreos. Mi hermano precioso, por más problemas que tengamos, por más problemas y angustia que nosotros hemos experimentado, los mayores dolores que hemos experimentado, no se compara con la angustia que el Señor Jesucristo padeció. Eso nos dice el autor de Hebreos. Le voy a pedir que codee a su hermano que está al lado y dígale: despierta tú que duermes. Esto, despierto en el nombre del Señor. Entonces, mi hermano precioso, por decirlo así, desde el día Jueves Santo, como un día como hoy, Jesús ya estaba comenzando sus dolores, su sufrimiento, su angustia, y no de cualquier manera, sino una inimaginable. Habíamos dicho, mi hermano precioso, que Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús aceptó la copa que le dio su Padre? Le aceptó la angustia, el padecimiento. ¿Cuál fue la causa de que Jesús aceptara esa humillación, ese dolor y esa angustia? Vamos a ir, mi hermano precioso, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Voy a pedir que lo pongan en Nueva Versión Internacional, porque ese es un poco más claro en este pasaje. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos en pantalla? Ya, vamos a leer a la cuenta de 3, mi hermano precioso. 1, 2, 3. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Por quién lo trató como pecador? Por nosotros. ¿De quién es la culpa de que Jesús esté en Getsemaní sufriendo? Es mi culpa. Yo causé el mayor dolor y el mayor sufrimiento en el Hijo de Dios, porque yo debía estar en el lugar del Señor Jesús. Dice ahí: por nosotros Dios lo trató como pecador. Es decir, que el lugar en el cual yo debía estar es en el lugar de Jesús. Aquel quien debía estar orando, pidiendo misericordia, sufriendo con dolor, debía ser yo, no el Señor Jesucristo. ¿Acaso el Señor Jesús cometió pecado? ¿Cometió alguna falta? Entonces, ¿Él merecía el castigo? ¿Quién merecía el castigo? Yo tenía que estar en ese lugar. Yo tenía que estar sudando gotas de sangre. Yo tenía que estar llorando. Yo tenía que estar angustiado. Yo tenía que estar pidiendo misericordia al Señor precioso. Porque el que merecía el castigo soy yo, no el Señor Jesucristo. Yo soy el causante de la mayor angustia del Señor Jesús. Isaías capítulo 53, versículo 7. En Nueva Versión Internacional también. Isaías capítulo 53, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero.
El Señor Todopoderoso, dueño de todo el universo, de todo cuanto existe, el creador de todo lo que existe, estaba siendo humillado como un cordero que es llevado al matadero. Muchos han de haber visto cómo es un matadero, cómo matan a un animal para faena. Han escuchado, por ejemplo, cuando tienen que sacrificar a un cerdo, a un chancho, ¿cómo grita? No grita calladito, no grita así y ya está. Hace una bulla tremenda. Y solo de escuchar esa angustia, ese dolor del animalito, a uno le causa angustia y se le estremece el cuerpo solo de escuchar eso. Y aquí dice la palabra de Dios que fue humillado como cordero que fue llevado al matadero. Y aún sin embargo, Él no abrió su boca. Él no merecía eso, mi hermano precioso. De ninguna manera. De hecho, Él nos creó para alabarlo y adorarlo. Él nos creó para su alabanza. Y en los propios seres que Él creó para alabarlo, en las propias manos de esos seres, está siendo humillado, torturado y angustiado. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Saben qué es precioso que diga que no abrió su boca? Porque como hijo de Dios Él podía llamar a una legión de ángeles y decir al Señor: detén esta angustia que estoy sufriendo. En cualquier momento, en cualquier rato, Él podía decir como hijo de Dios: ¿sabes qué? Yo ya no quiero pasar esto, manda a una legión de ángeles y sálvame de este dolor. Tenía también el poder. Dice que Dios es creador de todo y que puede hacerlo todo de nuevo. O sea, puede desaparecer todo el universo y puede hacerlo otra vez, nos dice Job. Para Jesús, con una sola orden que salía de su boca, pudo haber desaparecido a todos sus angustiadores, a quienes los lastimaban. Tenía el poder en su boca para ordenarlo. Tenía la autoridad para hacerlo. Pero Jesús, como cordero que es llevado al matadero, prefirió guardar silencio y no abrió su boca. Mi hermano precioso, ¿cuántos aman al Señor aquí? Cuando nosotros amamos a alguien, lo menos que deseamos a esa persona es lastimarla. Peor si es por mi propia causa. Por ejemplo, aquí inicié con el ejemplo de mi esposa. Dios me guarde y me libre de que yo algún día le haga daño o le haga sufrir. No quiero experimentar eso, porque la amo. Pero aquí nos encontramos y nos decimos, llenamos nuestra boca diciendo: amamos al Señor. Yo lo amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con toda mi alma. Mas sin embargo, yo soy el responsable de la angustia que estaba sufriendo en Getsemaní. Yo lo amo al Señor, pero yo estoy causando su mayor sufrimiento antes de la cruz. Yo lo amo, pero yo soy el responsable de esa carga que está soportando el Señor Jesús. Mi hermano precioso, yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de compartir mucho con el pastor Cleo Benjamín en sus últimos años de vida, especialmente porque cuando yo tenía que ir a la universidad, yo bajaba en el auto y a veces coincidía los horarios que él tenía que bajar a la iglesia. Y muchas veces me decía: mi hijo, dame llevando al centro. Y dije: bueno, vamos. Y mientras íbamos en el auto, él siempre me enseñaba algo, siempre, toda la vida me comentaba algo de Dios, me comentaba algo que estaba leyendo, me contaba algo. Recuerdo también que el pastor Benjamín tenía los que lo conocieron bastante,
tenía una costumbre un poco peculiar. No sé cuántos lo vieron al pastor Claudio Benjamín, que iba caminando y era como que él estaba en otro universo. Estaba con la cabeza agachada, con su Biblia en brazo y caminaba. Estaba orando. Pero también otros, tal vez no lo conocieron, tenía una costumbre, que él estaba caminando, meditando en la palabra de Dios, y de repente soltaba un quejido. Dios bendito. Lo recuerdo clarísimo. Siempre hacía eso. Iba caminando. Dios bendito. Recuerdo una vez cuando mi hermano y yo todavía estábamos solteros. Había la casa del pastor Benjamín, de mi abuelita, está junto a la nuestra, cuando vivíamos todos juntos. Y en la terraza había una puerta que conectaba ambas casas. Entonces la idea era que en cualquier momento yo podía levantarme, pasarme a la casa de mis abuelitos y ver cualquier cosa que necesitaba. Entonces recuerdo una noche que estaba con hambre. Dios mío, no, me entró un hambre que no tienen idea, mis hermanos preciosos. Entonces dije, bueno, ya era de noche, era tardecito, tipo 11 de la noche, tipo así ya, medio tardecito. Entonces yo me levanto y digo, no, pues, en la cocina yo sé que no hay nada. Y ponerme a las 11 de la noche a cocinar, Dios me guarde y me libre. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es mi respuesta? Bueno, me voy donde mi abuelita, que siempre suele tener algo que comer, suele tener platanitos fritos por ahí que le sobró o alguna carnecita que le sofró. Entonces, bendito sea mi Dios. Me levanté, me fui a la terraza, crucé y bajaba al segundo piso. Cuando yo bajaba del segundo piso vi una habitación que estaba en la derecha, donde mi abuelita es como una especie de estudio, donde estaba el planchador también, y vi la luz prendida. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Mis abuelitos siempre se acostaban tipo 6 de la tarde y estaban acostados. Dice, ¿quién está aquí? Entonces yo dije, no, tal vez se olvidaron de apagar la luz. Cuando estoy bajando un poquito más, escucho un quejido. ¡Ah! Hijo de su madre. La Llorona, dije yo. Jesús, ¿eres tú? Le dije. No, como dice el chavo, Satanás, ¿eres tú? Yo me quedé así, hijo de su madre, ¿de dónde vienes? Seguí caminando más abajo. ¡Ah! Ya mismo me persinaba, mi hermano precioso, de verdad. Imagínense 11 de la noche, solo el único cuarto encendido y yo bajando a ver a la cocina. Entonces cuando yo ya iba bajando así, como que, cuando estiro mi cabeza para ver qué pasaba en esa habitación, ¿quién crees que estaba? El pastor Claudio Benjamín. Estaba con la Biblia en mano, leyendo y orando. Y decía, ¡ay, Dios bendito! Y yo así como que me volvió el alma al cuerpo. Yo hice lo que vine a hacer, me fui a la cocina, agarré lo que encontré y patitas, ¿para qué se hicieron? Me fui a mi casita. Ni siquiera lo saludé porque, no, ahí nomás. Y siempre tenía esa costumbre. Y regresando a lo que les decía, que siempre él bajaba conmigo en el auto. Estaba bajando en el auto, solo los dos, iba manejando, cuando de repente otra vez suelta un quejido. ¡Ah, Dios bendito! Un quejido de pesar, de que algo le sufría, algo le acontecía. Y en ese momento el pastor Benjamín ya había sufrido 3 infartos y el derrame cerebral. Entonces en ese momento que él se queja y lo regreso a ver que estaba así, yo, hijo de su madre, yo ya me vi en la clínica. O sea, yo dije, vamos, yo ya me imaginé pidiendo permiso en la universidad, llevándole a mi papá que me fue a tal clínica. O sea, yo ya lo vi hospitalizado. Entonces yo lo regreso a ver, a él le decíamos Pito Calo de cariño, le decía, Pito Calo, ¿estás bien? Y me regresa a ver, sí. Le digo, pero te escuché, estabas quejándote. Y yo, sí, mijo, estaba pensando en la palabra de Dios.
Y yo le digo, pero sí estás bien. Él me dijo, sí, sí estoy bien. Y él me empieza a decir, ¿sabes, mijo? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, el peor sufrimiento que él padeció fue por mi culpa. Él sufrió los latigazos, la humillación, la bofetearon, le escupieron, lo blasfemaron hasta más no poder por mi culpa. Y yo merecía estar en ese lugar, no él. Yo tenía que haber estado ahí. Jesús merecía la gloria y la honra, no la humillación. Y eso me pesa todos los días, recordando que Jesús tomó mi lugar. Yo cuando hice este sermón, mi hermano precioso, cuando dijo, yo amo al Señor, yo lo puedo decir con toda la honestidad del mundo, yo amo al Señor. Yo lo amo con todas mis fuerzas y con toda mi mente y toda mi alma. Y pensar que yo mismo estuve causando ese dolor en Él. Es lo menos que quería hacerle al Señor Jesús, porque yo lo amo. Pero aún así yo fui el causante de ese dolor. Cuando obtuve esta enseñanza, es chistoso, es hermoso el Señor. Yo ni siquiera sabía que iba a predicar el Jueves Santo, no tenía ni idea, pero yo ya había estudiado esta parte y cuando comprendí este mensaje, recuerdo que estaba en la ducha. Mi esposa sabe que en la ducha yo me demoro 20, 30 minutos. Ella no sabe por qué me demoro tanto, ella se demora 5 minutos y ya está. Yo 30 minutos puedo estar. Es porque yo en la ducha oro, mi hermano precioso. Yo en la ducha medito la palabra de Dios, por eso me demoro. Yo puedo estar así en la ducha, así. El agua cayéndome media hora acá atrás y yo ni siquiera me he enjabonado. Y estaba ahí en la ducha cuando comprendí este mensaje, mi hermano precioso. Yo lloré amargamente. Lloré. Lloré porque comprendí que Jesús estaba así por mi culpa. Mas sin embargo, al mismo instante, a mí me vino un pesar, como un sentimiento de culpa, de decir, Jesús está sufriendo por mí, Jesús estás ahí angustiado por mí. Pero al mismo momento el Señor me respondió, hijo, yo lo hice por amor a ti. Jesús dice, yo bien sabía que no merecía ese castigo, porque hice todo bien, mas sin embargo lo acepté ser tratado como pecador por amor a ti. Y eso me dio un consuelo y un alivio. Y no hay día en que yo no le agradezca al Señor por haber soportado esa angustia en mi nombre. Todos los días digo al Señor, gracias. E incluso le repito, gracias por ser mi Salvador. Y todos los días le rectifico, le digo, Señor, tú eres el Salvador de mi vida. Te acepto como mi Salvador. Todos los días le digo de alguna manera. A veces ya me está cogiendo como el pastor Cleo Benjamín. Yo voy también en el carro con mi esposa. Mi esposa me está conversando todo alegre. Cuando me regresa a ver, me ve lágrimas en los ojos. Porque estoy pensando en el sacrificio del Señor Jesús. Y saben, mi hermano precioso, para Jesús hubiese sido suficiente tomar mi lugar y darme la salvación. ¿Sabes qué? Voy a la cruz, vacancísimo. Muero por ti, vacancísimo. Ahora eres salvo, vacancísimo. Para Jesús hubiera sido suficiente. Para mí hubiera sido suficiente salvarme, la salvación. Mas sin embargo, Jesús, que es tan hermoso y tan precioso, no solo se conformó con salvarme, sino que me dio mucha más bendición. Regresemos a Lucas capítulo 22, versículo 44.
Dígale a su hermano, déjame atender. Que aquí viene la parte importante. Dice Lucas, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como, ¿cómo era su sudor? Gotas de sangre. Recuerden en qué lugar estaba ahora el Señor Jesús. Getsemaní. ¿Saben qué significa la palabra Getsemaní? Lagar de olivos. El lagar de olivo, obviamente, como su nombre lo dice, era un lugar destinado a sacar el aceite de la planta del olivo, del fruto del olivo, para ser exacto. ¿Y cómo se sacaba el aceite del olivo? A la fruta hay que prensarla, hay que aplastarla, hay que machacarla. En la forma tradicional estaba leyendo que tiene 4 procesos, y de los 4 procesos, la fuerza con que te machaca el fruto del olivo siempre es mayor, va aumentando. ¿Y qué quiero decir con esto, mi hermano precioso? Cuando el fruto del olivo está maduro, tiene un color rojizo marrón, y cuando es prensado por primera vez, es aplastado por primera vez, adivinen de qué color es el aceite que bota. Color rojizo como la sangre. Aquí el Señor Jesucristo es el olivo. Y en Lucas capítulo 4, 18, dentro del Señor Jesucristo está la unción. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está la unción? En Cristo. Cristo está haciendo el olivo en este momento. Y para sacar el aceite, ¿qué tenían que hacer? Machacarlo. Por eso su sudor era como gotas de sangre, porque empezaba su primer proceso de darnos la unción, darnos el Espíritu de Dios. El aceite del olivo en la Biblia siempre representa la santa unción del Señor. La santa unción está sobre Cristo y está padeciendo en este momento, siendo machacado, angustiado, para que esa unción nos la pueda dar a nosotros. ¿Y para qué, mi hermano precioso? Para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad, para dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Jesús hubiera yo me hubiera conformado con que Dios me hubiera salvado. Pero Jesús dijo, no, aparte de que te voy a salvar, te voy a dar de mi presencia, te voy a dar de mi espíritu. Y no solo eso, te voy a dar libertad, te voy a dar sanidad, te voy a dar paz y te voy a dar bendición. Jesús sufrió por mí. Yo soy el causante de ese sufrimiento. Pero gracias a ese sufrimiento, mi hermano precioso, yo tengo acceso a la salvación, al Espíritu Santo, y puedo entrar al lugar santísimo. Gracias a que Él soportó ese peso y soportó esa angustia. Lo hizo por amor a mí, mi hermano precioso, por amor a usted. Y como cordero fue llevado al matadero. No dijo una sola palabra. No recrimó, no se objetó, no se negó, sino que lo hizo en silencio.
¿cómo no voy a amarlo al Señor Jesucristo? ¿Cómo no voy a anhelar servirle? ¿Cómo no voy a anhelar su presencia? ¿Cómo no voy a anhelar venir a su casa? Si lo hizo todo, todo. No tenía ninguna obligación de hacerlo, mi hermano precioso. Eso quiero que lo entendamos muy bien. Jesús no tenía obligación de venir a la tierra. Jesús no tenía la obligación de salvarnos. El que pecó fui yo. El que merecía la condenación soy yo. Yo tenía que ver cómo arreglármelas con Dios. Mas sin embargo Jesús toma mi lugar porque, disculpa la expresión, le dio la gana. Me amó, me ama, por eso tomó mi lugar. Si todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿cómo no voy a amarlo? ¿Cómo no voy a anhelarlo? ¿Cómo no voy a servirle, mi hermano precioso?